Buenas, soy Denis Valdivia, estudiante de máster en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y futuro investigador predoctoral en la Universidad Pablo de la Vida. Y os voy a exponer mi presentación sobre la retórica en el Carnaval de Cádiz, con el título que podéis leer en pantalla: El Carnaval como contrapoder, ideología, metáfora y utopía en el Carnaval gaditano. En primer lugar, presentaros el índice que voy a seguir a lo largo de esta exposición. En primer lugar, una introducción donde comentaré determinados aspectos sobre el Carnaval de Cádiz y por qué creo que es importante analizar las letras del carnaval. En segundo lugar, una parte de metodología explicando el análisis sociometamórfico que he empleado en el trabajo. En tercer lugar, un breve marco teórico explicando el porqué de las metáforas y por qué de su importancia en el análisis social. En cuarto lugar, la parte más importante del trabajo, el análisis de resultados, donde pondré los diversos datos que he traído a lo largo de este trabajo. Y en último lugar, unas conclusiones breves para comentar, yo creo, la importancia de continuar con estas investigaciones y de seguir avanzando y profundizando en el análisis sociometafórico y de la letra gaditana. Como introducción, yo quería destacar tres grandes puntos que me parecen claves para comprender la importancia cada vez mayor del Carnaval de Cádiz. En primer lugar, ese periodismo cantado, ese cántico contra los poderosos que tradicionalmente ha marcado el Carnaval de Cádiz, incluso en épocas tan complicadas para la crítica social y la expresión de las clases populares frente a los poderosos, como podemos referirnos propiamente a la dictadura franquista, no tan pasada en España, sino bastante reciente. Eso ha hecho que el Carnaval de Cádiz tenga un aura, un carisma de una institución social, una institución comunitaria capaz de gritar, incluso en situaciones de dominios tan difíciles como es una dictadura. En segundo lugar, resaltar el interés mediático cada vez mayor que tiene el Carnaval de Cádiz. La última edición que se ha celebrado el concurso, como sabéis, en el año 2021 nos hemos quedado sin carnaval, una pena. En 2020 se superaron las 20 millones de visitas en YouTube y Canal Sur batió el récord de audiencia con la final del concurso. Ese interés mediático no ha ido abandonado el interés académico, ya que el número de tesis doctorales en los últimos años, a raíz de la cátedra del Carnaval de Cádiz construida en la UCA, ha ido aumentando. Y yo creo que es importante resaltar cómo cada vez más investigadores andaluces y no andaluces estamos dedicando tiempo y esfuerzo a estudiar una, un hito social, un rito tan importante como es el Carnaval gaditano. Por último, señalar la crítica social, esa crítica social que se hace a través del cante, del arte y con letras muy ácidas y muy duras, donde se expresan situaciones y fenómenos que quizás no tienen tanto recorrido en la prensa española. En cuanto a metodología, quiero hacer un dibujo que me parece bastante interesante, esa es la metáfora del problema de cómo entendemos las cosas según el marco del que lo vivamos. Y quería señalar los tres principales aspectos que centran el trabajo metodológicamente. En primer lugar, hemos seleccionado la comparsa del perro andaluz de Antonio Martínez Ares, uno de los autores más prolíficos del Carnaval de Cádiz, ganador de diversas ediciones del concurso, y cuyas letras son celebradas año a año. Que elegir la comparsa del perro andaluz, una comparsa que, si no la conocéis, os la recomiendo darle un escucho porque es muy interesante y refleja esa situación de agobio, de desesperación, de desigualdad del pueblo andaluz durante años, décadas e incluso siglos. Dentro de esta comparsa me he quedado con el popurrí porque tiene un contenido literal retórico. De hecho, el autor recibió muchas críticas porque no se entendían sus letras, según algunos especialistas, y yo quería trasladar eso al ámbito académico. Por supuesto, se trabaja sin una perspectiva cualitativa de análisis de discurso, un análisis de discurso que se realiza a través del análisis sociometafórico, que voy a explicar realmente más en el marco teórico que la metodología, pero simplemente señalar que nosotros nos centramos en los elementos retóricos del lenguaje, es decir, las metáforas y otras formas de expresar las ideas y los conceptos a través de un lenguaje rico como es el que emplea el autor. El marco teórico yo creo que tiene cuatro grandes claves y cuatro grandes puntos que yo voy a desarrollar de manera muy breve porque creo que lo más interesante de la exposición está en los resultados. Primero, el giro lingüístico que se produce en las ciencias sociales en los 70 y los 80, muy bien reflejado por Jesús Ibáñez, muy bien comentado, ese papel de las palabras y de las letras por encima de otros aspectos que anteriormente regían el análisis social. En segundo lugar, una idea que yo he definido como las metáforas por las que pensamos, basado en el libro, célebre libro de Lakoff, Metáforas de la vida cotidiana, de Lakoff y Johnson. Y metáforas por las que pensamos, porque al final las metáforas que empleamos son las que piensan el lenguaje y son las que realmente nos posicionan incluso de cara a unos y otros asuntos. Un ejemplo que me gusta mucho poner es un libro
se me ha olvidado el autor, pero un libro muy interesante que se llama Frases como puño, de comunicación política, y en esa se presentaba a los españoles diversas cuestiones como el aborto, los impuestos, la sanidad, presentado de una manera quizás más conservadora y de una manera quizás más progresista. Esto nos permitía ver cómo, según cómo presentábamos la información, la gente respondía más a favor o más en contra, siendo evidente que al fin y al cabo las metáforas y los marcos que empleamos a la hora de entender el lenguaje nos posicionan de una manera u otra frente a un tema. En tercer lugar, la retórica empleada en el estudio de la retórica. Para ello he seguido a Gers, a Marx, a autores como, por supuesto, Ricord, y las expresiones que utilizan, los debates que mantienen en la misma época, pero así con sus obras. Ese es el papel del lenguaje o de la ideología, que se puede entender como una vez de más de los poderosos, de las clases dominantes, para controlar a las clases bajas, pero el propio Guerra explica que no, que realmente no es necesario que sea así y que las clases populares también pueden construir sus elementos retóricos, sus elementos de lenguaje para plantar esta batalla a las clases dominantes. Y es por ello que la retórica y la ideología son dos puntos que van de la mano y que van abrazados en la teoría y también en este trabajo, ya que no podemos quedarnos con la concepción del análisis del lenguaje tal cual, sino que, como dice Gers, si los sociólogos no somos capaces de profundizar los elementos retóricos del lenguaje, nuestros análisis se quedan cortos y no son capaces de llegar a la suficiente profundidad para alcanzar un conocimiento de la realidad social. Los resultados los he estructurado siguiendo la estructura del popurrí, que sigue tres grandes bloques. En primer lugar, se presenta al perro andaluz, a ese andaluz, esa visión que se tiene quizá estigmatizada y nociva sobre lo que es Andalucía, lo que hacen los andaluces, vagos, perezosos, perros, como señala el autor. En esa presentación se emplean sobre todo metáforas de personificación. La personificación siguiendo la esquema de metáforas que presenta Lizcano, profesor de la UNED, cuyas obras también os lo recomiendo porque son muy interesantes. Y se presenta mediante la metáfora de personificación y se señala a ese andaluz como un individuo flojo, vago, realmente que no quiere trabajar y que es un mantenido. Y que solamente pues trabaja cuando viene la gente del norte, los que mantienen España, para, para darle eso, darle el sol, darle la fiesta, darle la risa. Tras esta presentación del perro andaluz, yo denominé como la vida cotidiana, siguiendo la célebre obra de Goffman, pasamos a ver esa rebelión del perro andaluz es cuando el autor, mediante el uso de las metáforas, empieza a plantear un cambio en la perspectiva del andaluz. El andaluz se despierta, el andaluz reacciona, el andaluz asume que la condición a la que se le ha asignado es simplemente como un marco realmente, y rompe con esa realidad y empieza el otro a partir de metáforas muy críticas con el Partido Socialista, con el Partido Popular, con España, con el terrorismo, con esa visión estigmatizada de andaluz, rompe con esa visión. Para dar paso en último lugar a lo que yo defino como una utopía andalucista, siguiendo el concepto que hablaba Gers, de cuando se consigue romper esas cadenas del lenguaje, esas cadenas ideológicas que nos mantenían atrapados a las clases dominantes, se construye un nuevo imaginario colectivo, una nueva visión de la realidad social y de la comunidad, que él define como utopía. Y yo lo creo bastante útil porque al fin y al cabo, en la última cuarteta de la comparsa, los figurantes de la comparsa, los cantantes, se quitan las máscaras, se quitan las coronas de bufón y empiezan a hablar de esa Andalucía que ellos quieren, una Andalucía en la que no hay inmigrantes, una Andalucía que haya trabajo para todos, que hay industria, que hay innovación. Y me parece bastante interesante cómo eso se construye, sobre todo a través tanto de la ruptura visual, que se muestra al quitarse las máscaras y el disfraz de perro, como a través del uso de metáforas y de elementos retóricos que nos invitan a pensar, a reflexionar sobre cómo el lenguaje que habíamos utilizado anteriormente nos estaba dando una realidad sobre Andalucía que no era tal, sino una realidad que estaba construida e impostada por un imaginario diferente al que el autor plantea en su obra. Como conclusión, estoy abierto a cualquier pregunta que me queráis hacer. No quería profundizar mucho más en el estudio en la explicación de las metáforas empleadas y del análisis porque creo que tiraría demasiado el tiempo de presentación del trabajo, pero considero interesante plantear eso, la necesidad de analizar tanto el carnaval de Cádiz, por la influencia que puede tener no solo la población gaditana, sino cada vez mayor en Andalucía, por la difusión que tiene, y también el análisis que a mi gusto ha sido uno de los grandes descubrimientos de este curso académico, está marcado por la pandemia, ese análisis de metáforas, de las expresiones que utilizamos,
porque al fin y al cabo son las que marcan nuestra manera de pensar e incluso nuestra manera de vivir. Muchas gracias a todos y espero que haya sido una presentación interesante.